Muy buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Soy el profesor Marcelo Gordillo y esta es la asignatura Diseño de Videojuego 1 de la Tecnicatura en Videojuegos. En esta tercera clase vamos a hablar acerca de la concepción del videojuego, o sea, el acto de creación. Cuando se crea, se define un nuevo juego. Bueno, para los que ya estuvieron viendo el documento, sí, efectivamente, como dice, es un documento un poco más grande. A ver, vamos a compartir el documento. Acá está. Muy bien. Para los que entraron ya y vieron el documento, sí, tiene muchas cosas y creo que no tiene nada de desperdicio. Entonces, en esta tercera clase vamos a ver la etapa de concepción del videojuego. No se asusten, son muchas cosas, pero que son necesarias justamente para el trabajo que se nos viene encima. Eh, Cuando se crea, se diseña un nuevo videojuego, y generalmente cuando se diseña a partir de cero, desde el inicio, cuando tenemos una idea original, es, es necesario ir documentando, registrando de alguna manera nuestras ideas. Pero si bien es cierto que para la creatividad no hay estructura, no hay fórmulas, porque el momento de creatividad se nos puede venir, no sé, cuando estamos paseando, cuando estamos concentrados, cuando quizás estamos durmiendo y nos despertamos con una idea, la anotamos rápido, o quizás venimos pensando durante un tiempo y leyendo libros, leyendo revistas, viendo películas, y de repente, bueno, en ese momento se nos ocurre la idea y hay que anotarla, hay que escribirla, registrarla de alguna manera. Esa es la chispa creativa. Pero esa chispa creativa, digamos, es generalmente un instante, un momento, y no hay que desperdiciarlas. Y les aseguro que van a tener varios de esos momentos, porque yo creo que si ustedes son como yo, siempre están buscando algo distinto, algo más lindo, algo novedoso, etcétera, etcétera, etcétera. Algo divertido. Recuerden, Ralph Coster, la teoría de la diversión. Pero también es cierto que para poder transmitir nuestras ideas a un equipo de trabajo, y no solamente a un equipo de trabajo que es el equipo de desarrollo, sino también transmitir nuestras ideas a los posibles inversores o a un estudio que quizás nos quiera contratar o el que estamos buscando que nos financie para llevar adelante este proyecto, tenemos que saber transmitir esta idea con formatos claros y precisos que muestren de qué se trata esta idea y si esta idea es viable o no. Por lo tanto, hay una serie de documentos, que son los documentos del juego, en general se conocen, y hay varios de estos tipos de documentos y que tienen ya una cierta estructura estandarizada por ya el largo desarrollo que hay en la industria de los videojuegos. Estamos hablando de varias décadas hasta el presente. Entonces ya hay varias prácticas que sí se van realizando y dan lugar a una serie de documentos. No solamente tenemos el documento de diseño, también tenemos los pitch games, que son unos documentos breves y son de enganche justamente para presentar a los que toman decisiones ejecutivas. Y son documentos breves, como les digo, pero que sí muestran de qué se trata el juego. Y la idea es que engancharlos para que vuelvan por más. Y entonces ahí sí ya les presentamos el documento completo de diseño del videojuego y, bueno, y vemos si conseguimos la financiación, el apoyo o transmitir nuestras ideas. Eh, pero claro, para poder crear de una forma estandarizada, de una forma que la mayor cantidad de gente pueda entender estas ideas que estamos transmitiendo, hay unos marcos de análisis, unos marcos de diseño de los videojuegos. Entre ellos, el marco más utilizado es el MDA, mecánica, dinámica y estética, eh, que vamos a ver ya de qué se trata. Bueno,
Empezamos viendo cómo se diseña un videojuego y viendo a un conocido, ya un viejo conocido de esta materia, el doctor Ernest Adams. Acá hay una foto, que él está en la Game Developer Conference, o sea, en la conferencia de, no, designer, diseñadores de videojuegos del 2010, en la GDC. Eh, Él cuando presenta su libro, Fundamentos del Diseño de Videojuegos, en el capítulo 2 habla específicamente del diseño de videojuegos y dice, fíjense lo que dice acerca del diseño de videojuegos. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso. El diseño de videojuegos, bueno, estoy admitiendo más gente. El diseño de videojuegos es un proceso que consta de estas partes. Primero, imaginar el juego, crearlo. Esta etapa, este momento que les decía, este instante donde se nos prende la lamparita y se nos viene una idea genial, una idea muy divertida, algo que no se ha hecho antes, o quizás modificamos lo que ya estaba y le damos otra perspectiva, otro giro. Nos imaginamos un juego. Segundo, definimos la forma en que va a funcionar este juego. Fíjense que ya vamos con más nivel de detalle. Luego, vamos a describir los elementos que componen el juego. Elementos conceptuales, elementos funcionales, artísticos y otros tipos de elementos. Porque el videojuego, como es un software, es un sistema. Y un sistema es un conjunto de partes que trabajan en conjunto para lograr un objetivo. Es el principio holístico. El todo es más que la suma de las partes. Bueno, ya vamos a ver más de esto. Cuarto, y esto es importantísimo, transmitir información sobre el juego al equipo que lo construirá. Es decir, hablamos de documentar y comunicar. Por eso le decía, a veces quizás hay una tendencia a resistirnos a documentar y comunicar nuestras ideas, pero es absolutamente necesario en un ámbito profesional. Esa es la práctica corriente y un buen hábito de trabajo, porque justamente a veces se nos ocurre una idea y capaz que después no se nos vuelve a ocurrir, así que por eso hay que registrarla, hay que documentarla, ya sea que lo escribamos a mano, lo escribamos en un documento de texto, la grabemos con el celular, que ahora tenemos la grabadora en el celular, hasta nos podemos filmar o grabar un audio con la idea, pero después esa idea hay que desarrollarla, hay que definir cómo va a funcionar este videojuego, describir los elementos e ir haciendo, con vistas a hacer los documentos correspondientes. Y fíjense el último punto que cita el doctor Adams: refinar y ajustar el juego durante el desarrollo y las pruebas. Durante el desarrollo y las pruebas. Más o menos, lo que yo les venía compartiendo es que en el ciclo de vida del videojuego tenemos una primera parte que es el diseño, la fase. Luego otra fase que es el desarrollo, ¿sí? Que es cuando se hace el juego y cuando se empieza a comercializar. Si bien hablamos de dos fases separadas, pero el diseño es un proceso. ¿Cuándo termina? Y en general es muy probable que si bien hay un momento inicial, no sé, un mes, 3 meses, 6 meses, un año en el que se diseña el juego y después empieza la etapa de desarrollo del juego, y la etapa de desarrollo del juego tal vez necesite, porque se ve que cuando estamos construyendo los niveles o se están probando esto, aquello, y hace falta que se vuelva a diseñar. Si bien no se va a diseñar de una manera tan intensiva como en la etapa de diseño propiamente dicho, sí un diseñador puede llegar a influir en la etapa de desarrollo del videojuego, volviendo a ser más que dado unos ajustes menores. Extraordinariamente se llega a hacer una redefinición completa del juego durante la etapa de desarrollo. En definitiva, lo que les quiero decir que no es que la etapa de diseño termine y ya no se diseña más, no, no, no.
A veces hace falta, generalmente hace falta hacer por lo menos pequeños ajustes y extraordinariamente vamos a hacer ajustes o redefiniciones muy grandes del juego. Entonces, fíjense todo esto de lo que habla el doctor Adams. Les repito, todos estos autores son desarrolladores de videojuegos, son creadores de juegos y además empezaron a enseñar en las universidades en Estados Unidos cómo diseñar videojuegos. Estos son los fundadores los que fueron marcando el camino. Y hablan de todas estas cosas. Ya acá estamos hablando de refinar y ajustar, ya estamos hablando de un proceso iterativo. No es que hacemos un proceso en cascada, que hacemos el diseño y ya no volvemos a tocar el diseño, no. Capaz que durante el mismo proceso de diseño ya es iterativo. Ya vamos a hacer pruebas en el proceso de diseño y vamos a ir mejorando, depurando, refinando el diseño hasta acabar con un diseño sólido y que pueda resistir la mayor cantidad de pruebas de los jugadores. Y la etapa de desarrollo más aún todavía. Eh, Esta visión, como les digo, es una visión ampliamente adoptada en la industria del videojuego, así que la vamos a desarrollar un poco más. Entonces, como venimos diciendo, el desarrollo de un videojuego es un proceso complejo que tiene muchas etapas. Entonces, para ir refinando un poquito más, veamos cuáles son las etapas cuando diseñamos un videojuego desde cero. Primero, hay que definir el concepto. Lo primero que se debe hacer es definir el concepto de juego. Esto implica decidir sobre el género del juego, la mecánica, la plataforma de lanzamiento, el público objetivo y todo eso elemento importante. Fíjense que hablamos de definir, decidir. Es una etapa de muchas tomas de decisiones. Es la parte creativa. Segundo, crear un documento de diseño. Una vez que se tiene claro cuál es el concepto del juego, entonces es el momento de crear un documento de diseño. Este documento tiene que incluir información detallada acerca de todo lo relacionado con, con la implementación del juego, es decir, su historia, los personajes, las mecánicas del juego, el arte, la música y todos los elementos que sean importantes. En realidad, este documento de diseño es un artefacto. Es un artefacto que va a guiar el desarrollo. Es un artefacto que nos va a permitir comunicarnos con otras personas que quizás no sean del equipo de desarrollo, como les decía, la gente que va a financiar este proyecto, comunicarnos con nuestros jugadores para decirles, miren, se viene esto, ir creando ya esa expectativa en la comunidad, comunicarnos con los publicistas que se van a encargar de hacer la campaña publicitaria del videojuego, es una herramienta realmente muy importante. Les recuerdo que estamos en la etapa de concepción del diseño del videojuego. Estamos diseñando, estamos creando el concepto del videojuego. Después dice prototipar el juego, hacer un prototipo. Entonces, después de haber creado el documento de diseño en el cual se detalla cómo va a ser el videojuego, entonces hay que hacer el prototipo del juego. Dice el doctor Adams que es importante crear un prototipo lo antes posible para comenzar a probar las mecánicas del juego y asegurarse así que sean divertidas y desafiantes para los jugadores. Esta etapa es iterativa, es decir, que los prototipos se prueban y se van mejorando de acuerdo a la retroalimentación obtenida de los playtesters. Claro que estos son unos playtesters de la etapa de diseño. Una y otra vez, o sea, en cada iteración. Recuerden, las iteraciones son los loops, son los ciclos, para refinar el diseño todo lo que sea necesario o todo lo que se pueda, porque a veces vamos a tener restricciones de tiempo, no tenemos más de un mes, o a veces hay restricciones de presupuesto. No hay más dinero para hacer más pruebas y hacemos 2, 3 pruebas, una prueba, y con la información obtenida y con el feedback, la retroalimentación que nos dan estas pruebas, tenemos que ir ajustando el diseño del videojuego para hacerlo mejor, para que
se le agregue calidad. Algo importante que les voy a mencionar, acá hablamos de hacer un prototipo del juego. Y este prototipo no tiene que ser un videojuego, no tiene que ser electrónico. Puede ser un prototipo papel y lápiz, puede ser un prototipo físico, un tablero, o con objetos en una habitación donde se prueba a nivel general las mecánicas y la historia del juego para ver si son fáciles de entender, los jugadores la pueden implementar fácilmente y pueden empezar a hacer cosas interesantes. O sea, se sientan los jugadores enganchados por el juego. Pero también cabe destacar, con los motores de juego, los game engine actual, como Unity, Unreal, Godot, etc., sí cada vez más fácil hacer prototipos de videojuegos ya electrónicos, jugables. Estos prototipos van a ser básicos, no van a tener toda la parafernalia del arte, de la música, de lo visual, pero van a ser lo suficientemente funcionales como para permitir probar las mecánicas y ver que los jugadores entienden y les gusta, les entretiene el juego. ¿Sí? Entonces, después de prototipar y probar las mecánicas y refinar el diseño, fíjense que esto va aumentando la calidad del juego. Ya viene el diseño de niveles y escenarios. Ya sabemos que la mecánica anda, por ejemplo, que es en Mario Bros, la mecánica era avanzar, saltar, saltar sobre el enemigo, así destruíamos el enemigo, que saltar sobre unos bloques para conseguir ¿cómo se llama? Recompensas. Entonces, ya sabemos que la mecánica anda, funciona, ahora hay que crear los niveles y los escenarios. Entonces ya tenemos que tener diferentes niveles que enganchen a nuestros futuros jugadores, que sean atractivos y aparte que vayan siguiendo la historia del juego. Estos niveles por lo general son graduales. En los primeros niveles más o menos son una especie de prueba, de training. Son niveles donde son tutoriales, donde se le enseña al jugador de qué se trata el juego, cómo se va a jugar. Y a medida que va pasando estos primeros niveles, se van haciendo más difíciles, más desafiantes, y se va desarrollando una historia más rica. Si estamos hablando de varios niveles, tiene que haber una historia, tiene que haber un guión que le dé coherencia, que le dé sentido a toda esta sucesión de niveles y escenarios y obstáculos y enemigos que debe sortear nuestro personaje. Y por último, llegamos al último punto, que es terminar el documento de diseño del juego. En realidad puede haber más de un documento de diseño, porque hay diversos tipos de documentos, y cada uno tiene una finalidad distinta. Por lo general, va a haber un documento grande, que es el Game Design Document, el GDC, no GDD, Game Design Document, que es el documento más grande donde está especificado toda la idea del juego, todo el concepto del juego, el concept art, el personaje, las mecánicas, las dinámicas, la estética del juego, cuál es la historia, cuáles son los niveles, cuáles son los objetivos, qué pasa cuando el jugador hace esto, hace aquello, cómo se lo recompensa, cómo se lo castiga cuando comete errores, qué significa avanzar en el juego, qué significa ganar el juego, si el juego se puede empatar, se pierde. Todo eso va a estar en el documento grande, que llega a ser un documento extenso porque ese documento, recuerden, después va a ser la guía para la etapa de desarrollo. Pero también este documento da lugar a otros documentos más especializados, más breves, que van a estar dirigidos a ciertos actores en particular dentro de la línea de tiempo del ciclo de vida del videojuego, como les contaba. Los inversores, por ejemplo, los publicistas. Por ahí a un inversor, un ejecutivo que no
tiene tiempo ni siquiera el interés de ver todo un documento técnico de diseño de videojuegos. A él le interesan ciertas cosas puntuales, quiere ver cuál es la novedad de este juego, en qué plataforma se va a desarrollar, cómo va a ser el lanzamiento, si es viable para poder él evaluar si va a ser un riesgo financiero aceptable que le puede provocar buenas ganancias o no. Y para eso hay también un formato específico eh, de documento de diseño del juego. Esto es en general la etapa de diseño del videojuego o del juego, porque en definitiva todo videojuego es un juego. Entonces, hasta aquí podemos decir que el diseño de un videojuego es un proceso complejo que incluye varias etapas, como vimos. Desde definir de qué se trata el juego, o sea, el concepto del juego, el personaje, la historia, las mecánicas, hasta diseñar los niveles y registrar todo en el documento o documentos de diseño del juego. Porque estos documentos van a servir eh, para comunicarnos, para comunicar nuestras ideas al equipo de desarrollo o a otros actores dentro de lo que es el ciclo de vida del videojuego. Con un enfoque adecuado y un equipo de desarrollo sólido, se puede crear un juego que sea divertido, desafiante y atractivo para los jugadores. Sigue siendo el punto principal crear algo para los jugadores. O sea, tenemos una mirada centrada en el jugador. No hay juego si no hay jugadores. Si no hay quien lo juegue, no va a existir el juego. Por eso es que se insiste con the play-centric approach, o sea, la mirada centrada en el jugador, lo que se dice. Bueno, vamos a concentrarnos en definir paso a paso el concepto del juego. Y como les decía, lo primero que se viene es este momento de inspiración, el chispazo divino, la iluminación. Se me ocurre una idea. Quiero hacer un videojuego acerca de plantas que empiezan a moverse y empiezan a proteger a la humanidad de los zombies. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Fíjense todas las ideas que parecerán locas, que parecerán extrañas. Hay otras ideas que son un poco más, quizás cercanas. Quiero hacer un videojuego de exploración espacial. Vamos mejorando la tecnología, entonces ya tenemos mejores naves espaciales y podemos empezar a visitar los planetas cercanos del sistema solar y empezar a soñar con visitar las galaxias más cercanas también. Hay diferentes tipos de ideas. Cualquier idea se puede convertir en un videojuego y en un videojuego exitoso. Entonces, la idea del juego es la semilla original a partir de la cual se va a crear un videojuego. Es la primera etapa del proceso. Y esta idea, claro, es un instante, es una inspiración, es un momento de inspiración, una ocurrencia, algo que se convierte justamente en la visión, en la base de nuestro videojuego. Esta idea, esta semilla original, puede venir de diversas fuentes, experiencias personales, de las películas, los libros que leemos, que vemos, juegos que jugamos, los eventos históricos, cosas que nos interesan o cosas que nos suceden. La idea puede ser una historia, un personaje, una mecánica de juego, una ambientación. Esta idea del juego es muy importante, es la parte más, es puramente creativa, es creación pura, y no hay fórmulas, no hay recetas. Si uno quiere probar algunas fórmulas, algunas recetas, es libre de probarlo, y ojalá que tenga éxito, y si tiene éxito que lo comparta,
así podemos ver si funciona para los demás. Pero es algo muy personal, ¿sí? Pero como bien se dice, esto es una semilla, es un origen, y esta semilla hay que hacerla crecer, hay que expandirla, hay que hacer que vaya ganando cada vez más detalle, más fuerza, hasta llegar a la propuesta más detallada que es el concepto del juego. Y el concepto del juego va a incluir toda una descripción general del juego y de acuerdo a lo que es el estado de la industria actual, tiene que tener ciertas cosas como, por lo menos, por ejemplo, el concepto del juego tiene que decirnos de qué género se trata el juego, cuál es la mecánica del juego, cuál es la trama, los personajes, la ambientación, el público objetivo y otros elementos importantes que ya enseguida los veremos. Entonces, esta idea del juego es nada más el comienzo de todo, el comienzo del proceso de diseño y desarrollo. Y a medida que avanzamos en el proceso de producción, esta idea va a ir creciendo, va a ir evolucionando, va a ir desarrollándose y va a ir plasmándose en los requisitos técnicos, en los requerimientos de presupuesto y en ver cómo satisfacer las expectativas de nuestro público objetivo. ¿Sí? Recuerda que siempre estamos haciendo esto para los jugadores. Entonces, el primer paso en el proceso de diseño y es el punto de partida para la creación de nuestro juego. Acá, como ya ven, estoy haciendo la diferencia entre lo que es la idea del juego y el concepto del juego. La idea del juego es lo más creativo, lo más puramente original, es desestructurado, no sabemos en qué momento nos va a venir. Y ya el concepto del juego sí es algo más estructurado y que tiene ciertos puntos, ciertos ítems que me van a describir con gran precisión cómo plasmar esta idea en en un producto final que va a ser el videojuego. ¿Sí? Entonces el concepto del juego es el resultado de la idea del juego después de haber sido refinada y desarrollada en una propuesta más detallada. Bueno, acá hay algo que para mí suena raro, ¿no? Dicen, la idea del juego es catalogada por algunos como la etapa más sencilla, porque es formular la idea. Y sin tener esa idea, el proyecto no existiría. Sí, pero, a ver, ¿cómo se logra crear una idea de juego? Yo creo que es lo más difícil. Sí, es un instante, es un momento que se nos ocurre tal cosa, tenemos la visión o tenemos algo que nos dice, esto tiene que ser así. Y después eso hay que alimentarlo, hay que hacerlo crecer, hay que hacerlo evolucionar, hay que plasmarlo en un concepto del juego, un concepto de diseño del juego, que ya eso sí nos va a guiar en la etapa de desarrollo. Bueno, hay mucha gente que habla acerca de la creatividad, hay talleres de creatividad. Este, bueno, eso no nos vamos a detener mucho, simplemente ya lo que dijimos, que es bastante, que la idea, a partir de la idea es la semilla original que tenemos que hacerla crecer y desarrollar para lograr plasmarla en un concepto del juego. ¿Cómo se logra la idea del juego? No hay un origen predefinido, ni una receta, como le digo, ni un proceso de ingeniería que me diga cómo vamos a tener la creatividad para generar una idea de videojuego. No hay un origen predefinido de las ideas, ya que las ideas pueden surgir en cualquier momento y lugar. Tampoco cumplen con reglas, la idea se puede basar en una historia, en un personaje, en un conjunto de mecánicas, o simplemente hasta basarse en una estadística. Hay un videojuego que bueno, ya lo iremos viendo, que se basó en una estadística. Alguien vio, dijo los números, este número, pero mira esta estadística, y bueno, hagamos algo de esto. Acá elegí dos ejemplos de idea de los videojuegos.
Uno es Metal Gear, del juego Metal Gear Snake, de Hideo Kojima, que es una de las franquicias más importantes, más largas hasta el momento. Ya salió la versión 5. Bueno, ¿cómo fue el proceso de creación? ¿Cómo fue el origen de la idea de Metal Gear? Bueno, Hideo Kojima ya venía de varios proyectos que no le habían salido bien. Había hecho un videojuego que no me acuerdo en este momento el nombre, que no le fue nada bien y medio que ya estaba desahuciado, ya, y creo que era el segundo proyecto que le salía mal, que había puesto mucha expectativa, no le salió bien. Y de última, bueno, y empezó a gestar esta idea de Metal Gear basado en una película de Hollywood, Escape from New York, protagonizada por Kurt Russell, que es justamente el actor de la película. Se llama Snake en la película y también tiene un parche en el ojo, como el Snake de Metal Gear. Y en videojuegos de sigilo, dice, anteriores como Castillo Wolfenstein y Metal Gear Solid. Entonces a Hideo lo convocan para hacer algo del diseño y para hacer una parte secundaria, creo, del Metal Gear Solid, pero él tenía un concepto tan fuerte, influenciado no solamente por la película y los videojuegos, sino que también había leído unos libros muy interesantes, los libros de la saga Boom. Había leído los libros, estamos hablando de 1987, todavía no había salido la película. Antes de eso ya él había leído los libros de Bourne Identity, o el libro de Bourne Identity, donde se expone esta teoría de la guerra asimétrica, que es una táctica de guerra en la que un lado utiliza tácticas y técnicas no convencionales porque lucha Profe, contra ahí haciendo que lo un punto aparte supera. de esa, la serie de libros de The Born Identity, perdón que lo interrumpa, en la que después se hizo las películas Bond, esa que las interpreta Matt Damon, ¿o no? O nada que ver. Claro, esa es la película Bourne. Ah, con razón, me sonaba. Pero él, en el 87 no estaba la película, él leyó los libros. Él leyó el libro Bourne Identity que Y habla, no, en el 87 no necesitaba Matt Damon, así que difícil claro, que esté la película. claro. Y bueno, con todo eso, y como él ya estaba desahuciado, entonces, bueno, empezó a hacer las cosas que le gustaban, digamos, ¿no? Y le salió bien. Y dio lugar, acá está. En cuanto a la creación de la historia, fíjense, para la historia se inspiró en una serie de novela de espías llamada La identidad Bourne de Robert Ludlum, que la trama era un equipo de fuerzas especiales que debía infiltrarse en una base enemiga para rescatar a los rehenes. Pero Kojima decide centrarse en un solo soldado llamado Solid Snake. En cuanto a la mecánica del juego, Kojima quería crear un juego que se centrara en la furtividad y el sigilo, en lugar de la acción directa. Entonces el jugador controla a Solid Snake a través de una perspectiva de arriba hacia abajo y debe evitar el combate directo, esquivar a los enemigos y utilizar el entorno para complementar los objetivos, lo cual crea un ambiente de mucha tensión, de mucha concentración. Y también incluye un par de características innovadoras para la época. La radio de apoyo, que permitía al jugador comunicarse con personajes fuera de la pantalla para recibir consejos y orientación. Fíjense las cosas locas que puso. Y también introdujo el concepto de jefes finales que requieren habilidades y tácticas específicas para vencer, los de Big Boss. Entonces, fíjense cuánta inspiración de distintas fuentes reunió Kojima para lograr crear, para lograr tener esta incepción original de lo que es Metal Gear. Películas, juegos, teorías militares. Creo que también leyó el libro de Clausewitz, de la guerra. O sea, a ver, hay 3 libros que son recomendables leer. Bueno, hay todo lo que se llama una cultura clásica, ¿no? El primero es uno de los libros es de la guerra, de von Clausewitz, que es mucho de estrategia militar, que es un libro moderno.
El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un libro milenario que todavía se sigue leyendo, que se siguen aplicando muchos principios en las empresas, en el desarrollo, en la gestión de equipo. Y hay un libro más, que no me acuerdo en este momento, que es mucho más moderno incluso que el de von Clausewitz, ¿viste? Es finales del siglo XIX. Bueno, ya me voy a acordar, se lo voy a comentar. Que son útiles porque habla de estrategias, de tácticas que pueden tener su utilidad. Y fíjense cómo con todo ese bagaje de experiencias, logra hacer una mecánica de juego centrada en la furtividad, el sigilo, e introduce características no vistas antes, como la radio de apoyo y los jefes finales, que después fue, esto de los jefes finales, ampliamente copiado en todos los videojuegos a partir de entonces. El otro ejemplo acerca de cómo concebir una idea de videojuego, elegí uno que, bueno, que es un poquito más conocido, no sé la popularidad cómo estarán. Bueno, pero es Mario Bros. De Miyamoto. Shigeru Miyamoto crea Mario Bros. En el 1983. ¿Recuerdan cuando estaba la crisis de los videojuegos en Estados Unidos, cuando había descendido muchísimo la venta de consolas? Y entonces Nintendo, que viene del Oriente, con su consola familiar, que la llamaron NES, Nintendo Entertainment System, acá en Occidente, y sus cartuchos, y el juego Mario Bros., logra revertir esa crisis de los videojuegos y empieza otra época dorada de los videojuegos en todo el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que se venía abajo. Bueno, Miyamoto se inspira en su propia experiencia de vida, nos cuentan acá, ya que él había crecido en un vecindario con muchos túneles subterráneos y alcantarillas, y que constantemente estaban haciendo arreglos. Había zonas que se estaban reparando constantemente. Por eso en las pantallas del primer Mario Bros. Van a ver que hay muchos lugares donde parece que se está arreglando algo. Y el primer Mario Bros. Era un carpintero, porque era más razonable, más fácil adaptar el carpintero a un lugar donde había muchas reparaciones que se estaban sucediendo. Y es más fácil poner, qué sé yo, unas maderas cruzadas rotas. Vos ahí tiene que arreglarse eso y se necesita un carpintero. Después se convirtió en el fontanero, en el plomero, en el que va por las tuberías. Pero esta idea le salió natural porque justamente Miyamoto creció en un lugar con muchos túneles y alcantarillas. Y de ahí, bueno, sacó el ambiente de este videojuego. Y Miyamoto se propuso, esto ya influyó ahí, su voluntad, crear un juego que pudiera ser disfrutado por varias personas al mismo tiempo. Entonces decide hacer un juego con 2 jugadores, en el que los jugadores pudieran competir entre sí en una pantalla dividida. Y bueno, y ahí sale Mario y Luigi, el hermano. Bueno, este es el típico juego de plataforma, en donde hay 2 jugadores, Mario y Luigi, y que van avanzando por distintos niveles, saltando sobre obstáculos, fíjense en la mecánica, y enemigos como tortuga y cangrejo. Además, los jugadores pueden golpear el piso para aturdir a los enemigos y luego derrotarlos andando sobre ellos. También Miyamoto se asegura de incluir elementos eh, para que los jugadores tengan que pensar estratégicamente. O sea, no se quedó solamente con una mecánica y que siga toda la mecánica durante el juego, sino que también había un desafío estratégico, como que las tuberías que conectan los diferentes niveles y permiten a los jugadores evitar enemigos o alcanzar áreas secretas. Entonces, por ahí, más que estar enfrentando a los enemigos, era también muy provechoso buscar estas tuberías a dónde nos llevaban, a ver si podíamos justamente conseguir alcanzar alguna área secreta. Acá hay un sitio que es Vandal. Vandal es un sitio que habla mucho de videojuegos. Tienen artículos muy interesantes. Dice que la historia de Mario Bros., cómo se creó,
que en realidad Nintendo habían apostado anteriormente a un juego que se llamaba Radar Scope, estamos hablando del 82, 81, 82, y que fue un fracaso total, un fracaso financiero para Nintendo. Y ya habían encargado, ya Nintendo había producido un montón de consolas para este juego. Y cuando ya vieron el lanzamiento que les fue muy mal, entonces no, no vamos a despreciar todas esas consolas, hagamos otro videojuego que se adapte a estas consolas y rescatemos algo. Entonces el director de Nintendo toma esta decisión de convertir todas estas consolas que ya estaban fabricadas en un nuevo arcade, un nuevo juego arcade. Y se lo encargan al joven Miyamoto, que hasta ese entonces había probado su valía porque había diseñado varios juguetes. Recordemos que Nintendo es una empresa que data de de 1800, 1880 y algo, que ellos habían empezado creando cartas, hacían cartas artesanales eh, y vendían. Y fue la empresa más grande de cartas artesanales y después, bueno, estaban relacionadas de una u otra manera con los juegos, los juguetes, cuando llega el siglo XX, y incursionaron con bastante éxito en los videojuegos. Bueno, la tarea recae en Miyamoto porque no había nadie más disponible, fíjense lo que dice. Y que la idea original de Miyamoto era utilizar una licencia de Popeye el Marino, los dibujitos animados de Popeye, cuando sale con Bruto, con Olivia, las peleas esas interminables. Pero al final, Nintendo nunca tuvo los derechos y Miyamoto tuvo que crear personajes originales. Pero así todo, rescata las ideas principales de esta rivalidad entre Popeye y Bluto por Olivia y crea este triángulo amoroso en el juego que va a estar formado por un gorila, el carpintero, que originalmente Mario era un carpintero, y la princesa, ¿no? Que también, como dice, que es un concepto inspirado en la obra La Bella y la Bestia. Y cuando Miyamoto completa el juego, lo pone en la consola, lo hace jugar y empiezan a jugar al Mario Bros. Y llegan las primeras consolas con este nuevo arcade a América. Dice que el presidente de Nintendo América se sintió decepcionado porque no se parecía a los juegos de disparo y laberintos que eran muy populares en ese momento. No eran naves espaciales, no eran disparos, no era un laberinto para recorrer. Y justamente hizo algo distinto Miyamoto y animarse a hacer algo distinto es lo que le abrió las puertas del éxito. A pesar de no haber, de que un gerente de venta en América quedó decepcionado con este producto, lo que vino después, el éxito que tuvo este juego, habla por sí solo de la calidad del mismo. Y fíjense que esta mecánica de Mario Bros. Se volvió tan popular que también fue copiada hasta el hartazgo y también dio lugar a una de las franquicias más grandes, más productivas, más fructíferas, más divertidas de los videojuegos. Y convirtiendo incluso a Mario en uno de los personajes más típicos de la cultura popular. ¿Sí? Bueno, estos dos ejemplos eran para hacerles ver cómo la inspiración, cómo la idea original puede venir de diversas fuentes. Así que espero que ustedes hayan leído varios libros, hayan visto varias películas, hayan vivido en ambientes interesantes. Así pueden diseñar videojuegos que nos van a sorprender a todos. Bueno, vamos a hablar ahora del concepto del juego. El concepto del juego, Game Concept, es la idea principal detrás de un videojuego. Esta sí ya es una base detallada, estructurada, que va a guiar todo el proceso de diseño y desarrollo del videojuego. Este concepto del juego debe ser claro y conciso para que todos los miembros del equipo de desarrollo tengan una comprensión clara del tipo de juego que se está creando. Este concepto de juego se plasma generalmente
por escrito en un documento llamado Game Concept Document o documento de concepto del juego. En este documento se explica con palabras de qué se trata este juego y se agregan bocetos, ¿sí? Sobre todo del personaje principal, de los ambientes principales o de cómo va a ser la mecánica. Y estos bocetos generalmente son hechos a mano. Recuerden que estamos en la etapa de creación, venimos de crear, y a veces en este momento de creación, cuando se nos prende la lamparita, no estamos con la computadora, no estamos con el Blender, con el ZBrush, eh, por ahí estamos, no sé, en una cafetería y tenemos que hacerlo en una servilleta que tenemos a mano y pedirle prestada la lapicera a la persona que nos atiende. Pasa, y pasó más de una vez, y no solamente en los videojuegos, también en las películas, también en las ideas de las aplicaciones de desarrollo de software. Por eso, viene quizás en el momento menos esperado. Pero sin embargo, después sí, hacemos nuestro documento de concepto de juego, ya sí, nuestra máquina, con el procesador de texto, con los editores de imagen y todo lo demás. Bueno, el concepto del juego tiene que definir el género del juego. Hay diferentes géneros, first person shooter, juegos de mundo abierto, puzzles, etc. Tiene que definir la historia claramente, de qué se trata, cuál va a ser la historia. Porque cuando hay una historia de fondo, tanto el personaje como los escenarios y las acciones tienen un sentido más profundo y logran enganchar más a los jugadores y logran esto que es tan buscado, que es la inmersión del jugador en el juego. Por eso ya hoy, antes no se hablaba tanto, pero ya hoy en día todos mencionan que un videojuego tiene que tener una historia y tiene que tener una buena historia, no solamente un guión, tiene que tener una historia. Bueno, los personajes, entonces tenemos el personaje principal y su enemigo y otros tipos de personajes que pueden aparecer, las mecánicas de juego, la plataforma de lanzamiento y el público objetivo. Como mínimo, tiene que tener todas esas cosas el concepto del juego. Puede ir acompañado de otras consideraciones como qué tipo de música, de arte, de paleta de colores se va a usar, cómo se va a vender, cómo se va a comercializar este juego, si se va a vender directamente a un precio de entrada definido o va a haber una versión gratis, una versión pagada, una versión especial. Todas las cosas que se pueden agregar mucho más detalle, pero básicamente tiene que tener esto: la historia, el género, los personajes, las mecánicas, la plataforma y el público objetivo. Mínimamente, el documento de concepto del juego tiene que tener eh, estos puntos bien definidos, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de juego para un juego de rol puede incluir una historia épica de fantasía en un mundo mágico, personas que evolucionan a lo largo del juego, mecánica de juego de combate por turnos y una plataforma de lanzamiento en PC. Y consolas de última generación para jugadores de 18 a 35 años. Todo eso tiene que estar bien especificado en este documento. Eh, Ahora, el concepto del juego, digamos, es la parte visible de nuestra idea de juego. Es la parte visible del videojuego que todavía no existe, que hay que desarrollarlo. Por lo tanto, este concepto del juego también tiene que ser original y atractivo, sobre todo para los jugadores. Por eso vean la importancia de hacer un buen documento de diseño del juego, porque va a llegar a varios tipos de actores, no solamente al equipo de desarrollo que viene detrás de nosotros, también los jugadores, que es quizá la parte más importante, porque si el jugador no juega nuestro juego, no va a haber juego. Eh, También, claro, este documento hace visible nuestra idea al equipo de desarrollo en términos de tiempos y recursos, porque hay que ver, bueno, cuánto nos va a costar hacer este videojuego, y hay que hacer estimaciones, y no podemos hacer una definición precisa de cuánto tiempo y cuántas horas hombre necesitamos para hacer este videojuego, pero se hacen estimaciones para ver si es viable o no.
es importante que el equipo de desarrollo tenga una comprensión clara del concepto del juego para poder trabajar en conjunto, para que pues, haya un trabajo colaborativo entre todos y crear un juego que cumpla con las expectativas, ¿sí? Tanto del diseñador como de los jugadores. Entonces es muy importante, es esencial, es fundamental hacer un buen un buen documento de concepto del juego, porque este documento va a ser la Biblia, va a ser la, el documento que va a guiar todo el proceso de diseño y de producción, desarrollo, producción, comercialización del videojuego. Pero, a ver, no es un documento estático, que una vez que lo hemos escrito, está escrito en piedra y no se va a cambiar nunca más, no. Esto es un documento vivo, un documento que puede evolucionar, que puede modificarse, porque este concepto, este documento de concepto del juego, se va a revisar y se va a ir ajustando, modificando a medida que se avanza, tanto en el proceso de diseño como en el proceso de desarrollo, para asegurarnos de hacer el mejor juego posible, ¿sí? Sobre todo para los jugadores. Bueno, y acá, por si no quedó claro, lo repito una vez más, la idea del juego y el concepto del juego son dos cosas distintas, ¿sí? Suenan similares, incluso es más, he visto hasta libros que lo tratan de la misma manera, pero siento un poquito riguroso, no mucho, un poquito riguroso, son dos cosas distintas, como les comentaba. Esto es sencillo, la idea del juego es esa inspiración que nos viene en un instante, que nos agarra generalmente, nos sorprende en un momento en que no la esperamos, y hay que anotarla, hay que registrarla rápidamente con el medio que tengamos a mano, ya sea grabándola en el celular, filmándonos, que ahora que tenemos esta facilidad de filmarnos con los celulares, o si no, garabateándolo en la servilleta, como ya pasó muchas veces. Entonces la idea es la semilla original de la cual surge eh, todo lo demás para la creación del videojuego. El concepto del juego es esa semilla que ya la hemos alimentado, le hemos dado más tiempo, hemos ido tomando decisiones, le hemos ido plasmando en un documento que va a servir de base, de guía, para todo el proceso que sigue de diseño, de desarrollo del videojuego, que es un artefacto que nos va a servir para comunicarnos con el equipo de desarrollo, con las posibles fuentes de financiación de nuestro videojuego, con los jugadores, porque estamos en una etapa que recién lo estamos creando, lo estamos imaginando, no está hecho el juego, quizás hicimos un prototipo con cartones, nada más. Pero este documento de diseño del juego, de concepto del juego, nos va a permitir comunicar nuestras ideas. Y si bien la idea es algo que no tiene estructura, pero que tenemos que registrarla, ya el concepto del juego tiene que tener algunas partes bien definidas. El género del juego, la mecánica, la trama o historia, los personajes, el público objetivo y todo otro elemento que nos parezca importante para guiar el proceso de diseño y de desarrollo que viene a continuación. O sea que el concepto del juego es la idea más completa y detallada que la idea original. Por lo tanto, va a ser posterior. Entonces, la idea del juego es el comienzo, es lo que da el origen, el inicio a todo. Y el concepto del juego es la etapa siguiente, donde ya voy plasmando y tomando decisiones y dándole forma, ya estructurándola, ya escribiéndola, plasmándola en un documento que va a servir de guía, no solamente para mí, para el equipo de desarrollo, para el equipo de diseño, perdón, sino también para comunicarme con el equipo de desarrollo y todos los otros actores. Bueno, eso quería aclararle. Van a encontrar, me sorprende que todavía haya libros, haya autores que, para ello es lo mismo, la idea y el concepto del juego. Y no, claramente cuando uno lee autores como Adams, como Fullerton, Tracy Fullerton, son dos cosas distintas. Y tienen razón. Bueno, vamos a hablar de los elementos del videojuego. Entonces, el videojuego es un sistema complejo
y como buen sistema tiene diversas partes, diversos elementos que lo conforman. Y algo que por ahí tenemos la tendencia a olvidarnos es que la parte más importante es el jugador. ¿Para qué hacemos un videojuego? ¿Para qué hacemos un juego? Para que lo jueguen los jugadores. Entonces hay que tener en cuenta al jugador, hay que pensar, hay que definir a qué tipo de jugador nos estamos dirigiendo. Fíjense que Miyamoto, cuando hace Mario Bros, él quería hacer un juego para ser jugado en compañía y por la mayor cantidad posible de personas. No se dedica a un público especial, por ejemplo, que se llama adolescente de 14 a 20 años. Hay gente que diseña, hay empresas que hacen diseño así bien eh, para segmentos bien definidos de edad o segmentos poblacionales, demográficos bien definidos. Ya, bueno, se hace un estudio de mercadeo, se ve, qué sé yo, que toda la gente que vive cerca de la universidad está dispuesta a gastar dinero en juegos que tengan que ver con cierto tipo de dinámica o cierto tipo de temática, o la gente que este, vive en esta ciudad, eh, que tienen tiempo libre, quieren este tipo de emociones, de sensaciones. Bueno, todo eso se tiene en cuenta a la hora de definir un videojuego. Lo primero es definir el target, la audiencia, el objetivo, el jugador. Conocemos a nuestros jugadores, qué tipo de juego estamos haciendo. Estamos haciendo un juego para varones, para mujeres, un juego para todas las edades, un juego para ciertas edades. Es importante definir el tipo de jugador, aunque después nos demos con la sorpresa de que nuestro público es más amplio o más reducido, no sé. Pero es importante pensar un poco en el jugador, porque la experiencia del juego empieza y acaba en el jugador. Bueno, como les decía, los datos demográficos, eso van a salir de estudios de mercadeo, de encuestas, de datos estadísticos. Y eso, bueno, tenemos que quizás contratar o consultar ciertas fuentes para ver. Por el periódico sale mucha información. Si uno sabe buscar, puede, no es necesario que esté contratando empresas que se lo hace, ¿no? Pero uno puede obtener bastante información si lee y busca adecuadamente. Pero aparte de eso, también dentro de lo que es la industria del videojuego, hay unas taxonomías o métodos de clasificación. Una de las más utilizadas es la de este autor, el británico Richard Bartle, que él en un momento hizo una clasificación del perfil de los jugadores. Él se dio cuenta, hizo una matriz. Hizo una matriz, acá les estoy mostrando la matriz, ya es traducida, conseguí una imagen traducida porque generalmente uno la encuentra en inglés a esta matriz. Entonces él hace una matriz y que la divide con dos ejes. Hay un eje vertical, en el eje vertical tenemos en la parte de arriba a los jugadores y en la parte de abajo al mundo. ¿Sí? Acá vemos si el jugador en este eje vertical le gusta más realizar su acción con otros jugadores o realizar su acción con el mundo. Eso es lo que nos da el eje vertical. El tipo de acción que le gusta al jugador en cuanto a si busca interactuar con otros jugadores o más bien busca interactuar con el mundo. Y un eje horizontal donde tenemos la acción y la interacción. O sea, si a este tipo de jugador le gusta más la acción o la interacción. Entonces él define 4 tipos de jugadores. Donde acá, en este vértice, o en este cuadrante superior izquierdo, tenemos al asesino, el killer, ¿sí? Que es un jugador que le gusta la acción con otros jugadores. O sea, estamos en la acción y con otro jugador. Que le gusta dominar, que le gusta eliminar a otro jugador, imponerse sobre los demás.
Pero si nos vamos hacia la derecha, en la parte de interacción, tenemos al socializador, a alguien que más que le gusta más bien interactuar, eh, ayudar, formar una comunidad con otros jugadores. No le divierte el tema de eliminar, de imponerse a los demás, de tener más puntos, sino más bien ser parte de una comunidad. Si nos vamos por el eje vertical hacia abajo, nos vamos hacia la acción con el mundo. En la parte de acción y de mundo, tenemos al triunfador, y a Kieber, que habla de la acción en el mundo. Alguien que quiere lograr metas, pero este, eh, actuando con las cosas del mundo, no actuando con otros jugadores. Y la gente que interactúa con el mundo es el explorador, the explorer, ¿no? Que va descubriendo cosas, eh, que va descubriendo el mapa y todo esto. Bueno, acá les decía, Richard Barton es un diseñador y escritor de videojuegos británicos, que es conocido por esta taxonomía, que es la taxonomía de Barton, que es una de las más utilizadas, sigue siendo usada hoy en día. Hay otros tipos de taxonomías, ya vamos a ver otra enseguida, la de Fullerton, pero esta es una taxonomía basada en el comportamiento del jugador en los juegos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Acá está un poquito mejor definido. Los triunfadores, dice, es un tipo de jugador que se enfoca en conseguir objetivos y alcanzar metas dentro del juego, como ser acumular puntos y completar misiones. Los triunfadores son competitivos y disfrutan de los desafíos que les ofrecen los juegos, pero es más que nada una acción con el mundo, no contra otros jugadores. Los exploradores disfrutan de la exploración y el descubrimiento del juego. Les gusta descubrir nuevos lugares, elementos, secretos ocultos. Los easter eggs, los famosos huevos de Pascua, que para descubrirlos no es necesario eliminar a todos, sino dejarse ir en el flujo del juego y vagar como libremente por los niveles hasta que uno tropieza sin querer con este huevo de Pascua que nos da una sorpresa que puede ser un mensaje, una imagen o un nivel oculto que se destraba eh, cuando pasa esto, ¿no? Este tipo de jugador puede sentirse motivado por la curiosidad y el deseo de encontrar cosas nuevas en el juego. Los socializadores se centran en las interacciones sociales, les gusta interactuar con otros jugadores y encuentran más atractivo el aspecto social del juego que la mecánica del juego en sí misma. Los socializadores son jugadores cooperativos que les gusta ayudar a los jugadores. En cambio, los killers o asesinos son jugadores que disfrutan de la competencia y la confrontación. Les gusta ganar y superar a otros jugadores, ya sea por la eliminación directa o a través de la competencia directa. Son competitivos y buscan una sensación de poder y control en el juego. Ahora, algo que ya aclara Bartle es que no es que un jugador es un killer, es killer 100% killer, no. Eh, Son comportamientos que se dan en el juego, que se dan en cierta etapa dentro del juego. Por ahí se solapan, por ahí un asesino puede ser triunfador, tan cerca, ¿no? Le gusta cumplir metas, le gusta lograr objetivos, son competitivos. O un asesino puede ser socializador, se da en menor medida. Es decir, se solapan. Estas cuatro categorías se van a solapar entre sí. Lo que sí se nota es que por ahí, lo que sí se va a notar, mejor dicho, es que un jugador va a tener un tipo de juego por lo general. ¿Sí? Por lo general va a ser un killer. Por lo general va a ser un socializador y así. Pero a veces en determinados momentos se va a comportar como otro tipo. Eh, bueno, esta clasificación de esta taxonomía de los jugadores es muy utilizada en el diseño de juegos para ayudar a los desarrolladores a comprender las motivaciones y los comportamientos de los jugadores. Claro, si vamos a pensar en nuestro jugador, tenemos que ver qué es lo que los motiva. ¿Los motiva el poder?
o los motiva el ayudar a los demás? ¿Los motiva la curiosidad o los motiva la competitividad? Bueno, ahora vamos a ver los tipos de jugadores según Tracy Fullerton, la autora de Game Design Workshop. Fullerton y Swain hacen una categorización distinta que toma en cuenta el placer de jugar desde el punto de vista del jugador. Claro, ¿qué hace los juegos divertidos? ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo del libro de Ralph Koster, La teoría de la diversión, Theory of Fun, de Ralph Koster? No lo encuentro en castellano el libro, por eso no se lo comparto. Está en inglés, lo pueden encontrar por diversos lados. E incluso hay videos que hablan de la teoría de la diversión. Que hay videos en castellano, pero bueno, Fullerton, no sé si recuerdan el concepto de videojuego de Fullerton, que dice que es un conflicto estructurado, mediado por la computadora y que se eh, eh, y que, se, y que al final llega a un desenlace desigual, alguien gana, alguien pierde. Entonces, Fullerton toma el punto de vista del placer de jugar. Entonces hace una taxonomía con más categorías. Y esta autora dice, tenemos el competidor. El competidor es un jugador que juega para derrotar a otros jugadores sin importar el juego. Tenemos el explorador. Tiene curiosidad por el mundo. Le gusta buscar fuera de los límites, tanto físicos como mentales. Parece que hasta aquí estamos igual que el anterior, ¿no? Incluso hasta competidor explorador. Y acá ya empieza quizá un poquito el coleccionista. Su satisfacción consiste en adquirir ítems, trofeos o conocimiento, quizás no algo tan palpable, sino el conocimiento, para crear conjuntos, organizar historias, etc. El triunfador juega por los diferentes niveles de logro, las escaleras y los niveles de incentivo. El bromista, ya estas son cosas que no aparecen en la taxonomía anterior, el bromista. Juega por la diversión de jugar, no se toma el juego en serio. Sí, esto se ve, hay jugadores que van simplemente por divertirse, como se dice. Tienen el potencial para hacer enojar a los jugadores serios, sí, he conocido varios así. Pero por otro lado puede ser el juego más social que competitivo. El artista, otra categoría que nos motiva la creatividad, la creación, el diseño. Fíjense que hoy en día hay varios juegos que están orientados hacia este tipo de jugador. El director, que le encanta estar a cargo, dirigir la partida. El narrador, que ama crear o vivir en un mundo de fantasía e imaginación. El actor, que le fascina interpretar un espectáculo para los demás. Esto se debatió durante un tiempo si era un tipo de jugador o no, porque, bueno, en inglés, play significa jugar y también significa actuar. Actuar en un rol, en una obra, o tocar un instrumento, ejecutar un instrumento. Fíjense todas las acepciones que tiene play. Entonces, por ahí hay una figura que es el player. ¿A qué se refiere de player? Al jugador de un juego, al que interpreta, al que ejecuta un instrumento o al que interpreta un rol. Entonces, había mucho debate. Quizás nosotros en nuestro lenguaje no tengamos ese debate porque somos más específicos. Pero en definitiva se terminó aceptando que hay jugadores que les fascina esto de exhibir un personaje, de interpretar un personaje ante los demás. El artesano que quiere construir o diseñar cosas o resolver problemas. Bueno, en su libro Game Design Workshop, cuando hablan de diseño de videojuegos, Fullerton y sus otros compañeros usan esta taxonomía, esta clasificación para hacer el diseño de videojuegos. Estas son dos de las taxonomías más utilizadas. Hay otras más. Y es más, Fuller también habla de juegos digitales. Dice que no todos estos tipos de jugadores son tomados en cuenta
en los juegos digitales actuales. Bueno, eso fue cuando lo escribió. Hoy en día que ya hay mucho más desarrollo de los videojuegos, yo creo que sí, hay juegos que están dirigidos a cada una de estas taxonomías. Bueno, a ver, quiero escucharlos un poco, me gustaría oírlos un poquito, eh, a ver qué van pensando, eh, qué van sintiendo acerca de todo esto que les va apareciendo. Lo que estamos tratando de hacer es crear un vocabulario común para poder transmitir nuestras ideas. Fíjense que tenemos que transmitir las ideas que se nos ocurran de un videojuego, quizás conceptos originales, cosas no antes vistas, y entonces estamos haciendo todo este background, toda esta estructura, todo este andamiaje que nos va a permitir comunicarnos de una manera eficiente y sin ambigüedades, porque quiero hacer un videojuego eh, que hable de plantas que se pueden mover y que protejan a los seres humanos. Y quiero transmitir esta idea lo mejor posible para que no terminemos con plantas fijas, por ejemplo. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Han reconocido estos tipos de jugadores en sus sesiones de juego? A ver, lo escucho, pueden activar los micrófonos. Hola, profe. Rodrigo Hola. acá. Yo en mi caso, bueno, he jugado, he tenido la experiencia de jugar varias cosas. No siempre me he centrado en una sola cosa. Ajá. He jugado juegos de lógica, de puzzle, de tiro, de aventura, Planta versus Zombie, en la modalidad 3D, el World of Warframe. Pero siempre lo que le atrae a uno no es encasillarse, por ejemplo, a mí me pasa, no es encasillarse en un solo género, sino que es probar las experiencias de lo que me ofrecen los otros. Por ejemplo, un shooter, pero basado en la dinámica de que no hay lógica en el juego. No sé si me entienden. Por ejemplo, el Planta versus Zombie es un juego ahora el nuevo que sale para Play 4. Es un tipo de juego que se basa en el shooter, primera persona también, pero que no hay una lógica. Simplemente es conectarse en línea, Sí, así agarrarse es. con el enemigo, con el otro usuario, pero no hay una lógica implícita ahí, ¿me entiende? Y hay otros juegos donde me ha tocado que se jugar Tomb Raider, y el Tomb Raider Lara Croft, el Guardián de la Luz, tiene puzzles de los cuales trata temas lógicos de cómo resolver situaciones, problemas. Entonces como que a uno ya lo pone en otra disposición de una dinámica totalmente muy distinta. Entonces yo creo que ahí se sienta también la parte de ser ambiguo en la parte de los diseños y ofrecerle variadas experiencias a jugadores que tienen una dinámica de seguir un juego, pero que les puede atraer cierto tipo de juego distinto. Claro, sí, ya pasó que a alguien se le ocurrió, a más de uno, combinar varios estilos de juego y hicieron cosas distintas. A ver, alguien más que nos pueda compartir algo. Voy a buscar un poquito de Y para agua. mí lo ideal era, acá Gabriel, lo que decía el compañero, que también yo, digamos, en lo personal me di cuenta, el que mejor combina todo, el juego que mejor combina todo es el que más termina teniendo éxito. Para darle un ejemplo, por ejemplo, de un juego que tiene los cuatro elementos, son los Legend of Zelda, el Ocarina del Tiempo y el Máscara de Majora, básicamente. Porque tienen todos los modos, tenés que jugar aunque sea con personajes controlados por la computadora, unos NPC, también tenés que utilizarlos para solucionar algunas misiones, tenés en un momento cuando jugás con el arco modo tirador, y todo el tiempo estás siendo un explorador y vas sí o sí a ser un achiever o triunfador. Tu idea es derrotar al malo, restablecer el orden del mundo, y sos el héroe que queda en el anonimato después de que restableces el orden del mundo. En los dos juegos es la misma dinámica. O sea, cuando vos ganás el juego, vuelves justo al punto antes donde explote todo y vos lográs evitar que explote todo y que el mundo siga igual como todos los días. Y otro juego que a mí me gusta mucho, que combina todo, pero por sobre todo es killer o asesino en tirador de primera persona, es el Halo. A ese el único que le sacaría es el Socializer, porque no estás obligado,
pero al mismo tiempo sí lo pondría porque en el primero, en pantalla dividida, por ejemplo, con mi primo nos curtíamos horas jugando ese juego y jugábamos entre los dos. Entonces ahí está el elemento que le falta. Y lo otro ya está incluido. Sos explorador porque tenés que ir descubriendo el mapa, sos asesino porque vas matando a todo alienígena básicamente que te cruza en el medio y al final salvas al universo, entonces sos achiever o triunfador. Bien, bien, muy bueno. Bueno, Profe, sí, a ver, este, ta- también lo que decían al principio, por ejemplo, de que el juego lo que tiene que tener es una continuidad, o sea, una no historia. es que cambie la mecánica de golpe, sino que tenga fundamentos para cambiar, Ah, que no es que de una pantalla a otra pierda toda la coherencia que tiene la historia. Lo que decía el Planta vs Zombie con el nuevo es que no te explican, al menos que empeces a jugar mucho para ver que las plantas mutaron más, ¿me entendés? O, o si no, también lo que dicen de los juegos, el más completo a mi punto de vista sería el World of Warcraft, que fue un ajá, juego que en su momento más social, por ejemplo, llegó a un pico de 12 millones de jugadores activos. una Vos locura. podías hacer de todo, elegir muchas profesiones, te podías dedicar a pescar con tus compañeros, a coleccionar ítems, a explorar únicamente, si no tenías las peleas. También tenías un modo historia que era ir completando misiones. Sacaron una actualización una vez, un evento, Lich King se llamaba, del Rey Lich. ¿Y qué pasó? Se juntaron todas las personas solo para vencer ese jefe. Y vos tenías relatos de cómo los profesionales eran ayudados por los nuevos que disparaban desde lejos mientras ellos iban peleando. Tenías todas esas historias. O gente que te contaba que se pasaba horas para pescar y conseguir una tortuga y la gente te aplaudía por conseguir esa tortuga porque era difícil conseguirla. Ah, ¿No? O sea, tenía no, todos esos factores. Por ejemplo, vos eras un peleador y te cruzabas con alguien que te vendía pantalones, pero ya te ayudaba a entrar a una mazmorra y el chango lo único que hacía era venderte pantalones, una persona cualquiera que lo único que se dedicaba era eso, a hacer pantalones y venderlos en el juego. ah. O sea, para mí ese fue el juego más completo Y fíjense que están en ese usando concepto. los diferentes tipos de jugadores. Bueno, vamos a terminar, vamos a avanzar un poquito más rápido. Vamos a hablar acerca de la jugabilidad, el gameplay. Ah, no puse el gameplay acá. Se No, me pasó. yo quería, A ver, ah, sí. no, yo quería hablar ahí lo que estaba hablando en el chat y todo eso también con algunas cosas que hablaban nuestros compañeros, el Zelda. Yo ahora hay un juego que me he viciado que se llama Genshin Impact y bueno, yo sentía que tenía esos cuatro componentes que usted nos está hablando y creo que cada vez lo están haciendo por todo lo que usted nos decía de esos tipos de forma de cada jugador, yo lo sentía como que lo pusieron alguna vez o lo tienen acá ahora mismo en el juego, tipo, tienen eso, una historia, personajes con diferentes diseños, tienen unos diseños atractivos para diferentes tipos de jugadores que trae a los niños, a los adultos, quizás hasta gente anciana, o no sé, ¿viste? Porque hasta tiene el sistema de exploración, Claro. tiene el sistema ese que usted dice de triunfador, que bueno, podés obtener logro y hay gente que también se dedica a eso, a querer sacar bastantes logros, un montón de cosas así. Podía seguir hablando, pero bueno, hay gente que quiere hablar, así que bueno, Bien. era Profe, eso nomás. Sí, le paso la voz a Jimena. A profe, ver, perdón, Jimena. es cortito, no lo molesto. No es molestia. ¿Qué era? Sí, yo tenía, bueno, yo jugaba dos juegos en líneas, pero no sé por qué terminaban cerrando los servidores con el pasar del tiempo. No sé si es muy común, si usted me puede aclarar el por qué terminan cerrando debido a bueno, no sé, porque ya no tienen, ¿cómo puedo decirlo?, usuarios Entonces, que eso, jueguen en Es él, que ¿no? un servidor cuesta permiso, te interrumpo. dinero Eso y tan hay que simplemente se podría financiarlo. responder con el hecho A ver, Gabriel. del costo-beneficio. Cuando un servidor tiene puros costos y no tiene beneficio, lo cerrás porque se te genera un gasto y no te está dando una beneficencia. Y básicamente eso pasa cuando tiene pocos jugadores, como pasó con el Apex Legends, que entre paréntesis voy a decir esto porque fue el único juego en mi vida que todas las partidas que jugué gané. Y ya cerraron el server, así que nunca voy a poder perder una partida. Ya no lo voy a poder jugar tampoco, pero por lo menos nunca perdí una partida. Me deja una gran sensación el Apex. ¿Era el Apex? No estaba en celular. Claro. Sí, Sí, a veces precisamente los... Perdón, el Apex Legends Mobile. Me olvidé de aclarar eso. la Ah, gente lo olvidó. bueno, sí, a veces lo más común es esto, la relación, como bien decía, costo-beneficio. Sí, no es, porque los servidores, mantener un servidor en línea cuesta, a alguien le cuesta, a alguien lo tiene que financiar. Y si no están obteniendo
la suficiente ganancia como para mantenerlo, obviamente se va a cerrar. Bueno, vamos Acá a... también está el cambio de servidor, A el ver, alojamiento y la optimización. Cuando hay servidores viejos o en plataformas viejas almacenadas o conectados a un cliente viejo, ¿qué hacen? Cierran los viejos y los migran, los cambian. también, claro, se migran a otros servidores, es cierto eso. Bueno, vamos a hablar de la jugabilidad. La jugabilidad no es otra cosa que la experiencia del usuario, que es toda un área propia donde se estudia, se trata de ver, se usa la psicología, se usa la tecnología, se usa la estadística, se usa todo lo que se tiene a mano para tratar de ver qué pasa dentro del jugador, cómo sabemos qué cosas le gustan al jugador. Y a todo eso le llamamos jugabilidad. Se habla de la empatía, que es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona para poder entender lo que piensa y siente esa persona. Por eso fíjense que al desarrollar el personaje de un videojuego, al hacer el concept art y todo esto, se buscan todos los detalles, desde la expresión de la cara, la vestimenta, todo eso, porque eso saben que va a producir una reacción estética, una reacción en el jugador. Y no son casuales, o sea, cada vez más estas reacciones están bien definidas de acuerdo a cómo se presenta el jugador. Y bueno, según los autores que desarrollan este concepto de diseño de juego centrado en el jugador, dicen que la jugabilidad de gameplay es el conjunto de propiedades que describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego específico, cuyo principal objetivo es entretener y divertir de forma satisfactoria y creíble cuando se juega solo o acompañado. Entonces, las propiedades que describe esta experiencia son satisfacción, que es el agrado o complacencia del jugador frente al videojuego. Otra es el aprendizaje, la facilidad para comprender el sistema y mecánica del videojuego, es decir, los conceptos definidos en el gameplay, en la game mechanic, los objetivos, las reglas, las formas de interaccionar con el juego. Eficiencia y efectividad, tiempo y recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos. La inmersión, que es la capacidad para creerse lo que se juega e integrarse al mundo virtual que nos muestra el videojuego. La motivación, la característica del juego que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y ser persistente en esas acciones hasta culminar el juego. La emoción, ese impulso voluntario originado como respuesta a los estímulos que nos está bombardeando el videojuego y que desencadena conducta de reacción automática, ¿sí? Todo esto, bueno, fíjense que la psicología y la tecnología van de la mano para lograr todos estos puntos. La socialización, atributos que hacen apreciar el videojuego de distinta manera al jugarlo en compañía, ya sea de manera competitiva, colaborativa o cooperativa. En definitiva, como diseñador tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos al crear el videojuego. Pero estamos dando todavía cosas como sueltas, como al aire. Entonces aparecen lo que se llaman los marcos de referencia de análisis de videojuegos. Los frameworks o frames a veces. Los marcos de referencia, Game Analysis Frameworks, constituyen un conjunto de conceptos estructurados para entender y comunicar acerca del diseño. Existen tres marcos principales y su orden de aparición cronológica son estos. El primero fue el MDA, Mechanics, Dynamics y Aesthetics. O sea, mecánica, dinámica y estética. No nos sale bien en castellano la traducción porque estética es con E, no con A, pero siempre se lo conoce como MDA. Este es propuesto por Robin Hinneke, LeBlanc y Zubeck en 2004. En la GDA, justamente en la Game Developer Conference, hicieron una presentación que es épica. Pueden descargar el material, está en inglés, por ahí lo tengo. Y fue un punto de partida y fue el más adoptado. Después está el Formal, Dramatic y Dynamic, elementos formales, dramáticos y dinámicos, el FDD. Este es Tracy Fullerton y Chris Swain, los de Game Design Workshop. También lo presentaron en el 2004. Y al principio no tuvo tanto éxito como el MDA, pero también se vio que es muy potente, es distinto y es muy potente también.
Este hace énfasis en mostrar herramientas analíticas concretas que ayuden a los diseñadores a crear mejores juegos y publicar rápidamente sus ideas. Acá ellos hablan mucho de prototyping. Toma prestado concepto de la historia de estudio de cine. Y por último tenemos la tétrada elemental, propuesta por Jesse Scudder. ¿Se acuerdan de Scudder? Los juegos de Star Wars, que tiene su propio estudio. Según el propio autor, el principal objetivo del libro es enseñar a ser un mejor diseñador de videojuegos. En este marco se descompone el juego en 4 elementos: mecánica, estética, historia y tecnología. O sea, Chelsea habla de tecnología, por ahí los otros hablan mucho de juego, y no hablan tanto de tecnología, pero él en su marco sí habla de la tecnología. Vamos a ver rápidamente el marco MDA, Mechanics, Dynamics y Estéticas, propuesto por Robin Huniker, LeBlanc y Zubeck. Robin Huniker era una mujer que hacía muchos juegos para niños, muchos videojuegos para niños. Y por ahí si ustedes ven el material van a ver que habla del juego del baby canguro, como es, de una mamá canguro que va haciendo dormir a los bebés. Bueno, hace todo un análisis aplicando el MDA muy bueno de ese juego. Las mecánicas. Las mecánicas son las reglas y los sistemas que rigen la interacción del jugador con el juego. Incluyen elementos como los controles, la interfaz de usuario, la física, o sea, las leyes físicas de gravedad, de choque, etcétera, el agua que te moja, que te hace más de todo eso. Y las acciones que el jugador puede realizar. Las mecánicas se pueden pensar como los bloques de construcción básicos del juego. Dinámicas, la segunda parte. Resultados de la interacción del jugador con las mecánicas del juego. Incluyen aspectos como la experiencia del jugador, la dificultad, la retroalimentación, la curva de aprendizaje, la emoción que se experimenta al jugar. Las dinámicas son la forma en que el jugador experimenta y se involucra en el juego. Y la estética, la aesthetics en inglés, es el estado emocional que se busca generar en el jugador mediante el juego. Acá se incluye la narrativa, la música, lo gráfico, el sonido y todos los otros elementos que van a buscar algún tipo de respuesta emocional del jugador. El marco MDA propone que el diseño de un juego debe empezar con la definición clara de las mecánicas del juego. Una vez que se establecen las mecánicas, se diseñan las dinámicas que lo acompañan. Y finalmente vamos a establecer las estéticas que se adapten a estas dinámicas y a estas mecánicas. Entonces, esta metodología es un marco que ayuda a los diseñadores del videojuego a centrarse en estos aspectos fundamentales. Por ahí habrán notado que siempre hablo de las mecánicas del juego, del arte conceptual, de ciertas cosas. Bueno, tiene más sentido cuando vemos que hay justamente un marco de referencia, un marco de análisis, un marco de diseño que nos permite entender y organizar nuestro trabajo como diseñadores. Aquí está hay una foto de los autores, LeBlanc, Unic y Zubeck. Bueno, el paper que está. El paper está traducido. Ya les voy a compartir el paper traducido para que lo lean. La diferencia entre los juegos y otros productos de entretenimiento, esto es algo que dicen en su paper. Por ejemplo, otros productos como los libros, la música, las películas, es que el consumo de los juegos es impredecible. El marco MDA formaliza este consumo de los juegos separándolo en 3 partes: reglas, sistema y diversión, que se convierten en las mecánicas, dinámicas y la estética. Entonces las mecánicas, nos dice otra definición, son los componentes del juego a nivel de la representación de los datos y los algoritmos en lo que se programa. Están destinados a sustentar las reglas. Las dinámicas describen el comportamiento en tiempo de ejecución de las mecánicas, actuando de acuerdo a la entrada del jugador y la salida de los demás en el tiempo. Esto ya depende de las entradas del jugador, o sea, el jugador a través de los controles influye sobre el juego y obtiene una respuesta. Y la estética describe la respuesta emocional deseada que se busca evocar en el jugador. Claro, el achiever, el triunfador que logra conseguir todos los objetivos, o el killer que mata a todos los enemigos, o el explorador que descubre todos los secretos del mapa, etc. El punto clave en este marco MDA es que los juegos son
más bien artefactos antes que medios. El contenido de un juego es su comportamiento, no las gráficas, el sonido, sino el comportamiento. Todo está para suspender. Bueno, y hay unas visiones, ¿no?, que habla acá de cómo ven los diseñadores y los jugadores del juego. Los diseñadores primero consideran el juego en términos de la estética, es decir, de las emociones que se quieren despertar en el jugador. Luego pasan a diseñar los tipos de dinámicas que hagan posible que salgan estas emociones. Y finalmente las mecánicas que puedan crear estas dinámicas. En cambio, los jugadores van por el camino inverso. Primero experimentan la mecánica, bueno, aprenden qué se puede hacer, avanzar, retroceder, disparar. Aprenden las reglas del juego. Luego de las dinámicas, o sea, tengo que disparar a los enemigos, no tengo que disparar a los amigos, más. Y finalmente llegan a experimentar la estética que fue pensada por el diseñador. Y ahora viene de nuevo esta pregunta que sale una y otra vez. ¿Qué hace que un juego sea divertido? ¿Dónde está la diversión? ¿Cómo se reconoce un tipo específico de diversión? Entonces estos autores del MDA se dieron cuenta que para describir la estética del juego era necesario ampliar los conceptos de divertido y jugabilidad con un vocabulario más específico. Fíjense, ya estamos hablando de vocabulario. Entonces proponen estas 8 categorías para definir la diversión o el entretenimiento de las personas. Hablan de la sensación, el juego como placer de los sentidos. Esto se logra a través de todos los recursos disponibles. El eye candy es una manera de decir, o sea, el dulce para los ojos, es el arte visual, la música, la historia, las dinámicas del juego. La fantasía, el juego como hacer creer. Se trata de ofrecer la realización de sueño y deseo de la persona, o la abstracción a una realidad increíble, pero más interesante que el mundo que nos rodea. Bueno, hay estudios que dicen que los videojuegos en realidad son, en general, para los jugadores más interesantes que la realidad porque tienen más poder, son más simples y pueden hacer más cosas más divertidas que en la vida real. Así que es un punto muy importante. La narrativa, el juego como un drama, la novela. Pero no siempre podemos estar alegre todo el tiempo porque es un estado monótono. Tenemos que tener esos altibajos que nos hagan saborear, apreciar los distintos estados de ánimo. A todas las personas les gusta seguir una buena historia desde sus inicios, pasando por momentos críticos hasta el esperado o tal vez inesperado desenlace. Hay juegos que se centran más en la narrativa que en cualquier otra cosa. El desafío, otra forma de diversión, el desafío. El juego como una pista de obstáculos, que el obstáculo hay que superarlos a todos. Y los obstáculos siempre son un condimento especial en los videojuegos. El compañerismo, la empatía, el juego como un marco social. Nos gusta relacionarnos con gente, conseguir amistades, interactuar, conseguir metas comunes. El juego se utiliza como una herramienta social. Los juegos grupales o multijugadores en línea. El descubrimiento, otra categoría de diversión. El juego como territorio inexplorado. Cosas que ustedes ya fueron nombrando cuando nos fueron hablando de los videojuegos, ¿no? de sus experiencias. La expresión, el juego como autodescubrimiento. Se piensa en el jugador creativo, el que quiere crear cosas, diseñar personajes, despierta la motivación intrínseca de sentirse y demostrar lo que uno crea, ¿no? El artista. Sumisión, el juego como pasatiempo. Cuando estamos totalmente inmersos en un juego, que lo jugamos con frecuencia, estamos inmersos, sumergidos en ese juego, estamos rendidos ante ese juego. Esta taxonomía, este sistema de clasificación de la diversión, nos permite también definir los tipos de jugadores en las diferentes etapas de diseño. Bueno, vamos a hablar un poquito, así, una vista de pájaro, así rápida, de los géneros de videojuegos, porque hay diversos tipos de videojuegos para todos los gustos en la actualidad. Y bueno, voy a usar como referencia al Dr. Adams, que si bien no es exhaustivo, porque seguramente hay más tipos de juegos, pero es un buen punto de partida. Adam en el 2010, en su libro Game Fundamentals,
decía que los principales géneros de videojuegos son los de rol o RPG, Role Playing Games, o sea, juegos de roles. Lo de disparos, disparos en primera persona, FPS, o en tercera persona, TPS. Los juegos de aventura, los juegos de simulación que crecieron muchísimo, simulación de vehículos, de construcción, de gestión, y que muchos de estos ya son usados como serious games, por ejemplo. Los juegos deportivos, bueno, mencionar los eSports, que son de los multijugadores más jugados actualmente, los juegos de estrategia. Lo de vida artificial y puzzle o rompecabezas que cada vez están ganando más terreno. Los juegos online, bueno, que era una novedad en el 2010, pero ahora ya es la norma, los juegos online, digamos. Ya más bien es raro un juego que no sea online. Obviamente, esto fue hecho en el 2010, hoy en el 2023 hay mucho más, pero como marco de referencia nos sirve esto para poder ir pensando, porque adivinen cuál va a ser la tarea a partir de ahora. Eso, van a tener que diseñar su videojuego. Y justamente les estoy dando estas herramientas para que ustedes sean capaces de crear un documento de diseño, un documento de concepto del juego que tenga todas estas cosas. Como estaba viendo un poco los mensajes. Bueno, otro elemento importante del videojuego es el personaje, character. Es que en algún momento hablan de las 3C en los videojuegos, character, camera, controls. Character es personaje, cámara y control. En castellano ya no se traducen las 3C, sería CCP, pero bueno. El personaje es el avatar del jugador, o sea, es la visualización, la representación del jugador en el mundo virtual del videojuego. Pero además de este personaje principal, claro, hay otros tipos de personajes, el antagonista, el enemigo, y también los personajes no jugables, los personajes accesorios. Los personajes de un videojuego pueden ser definidos de distintas maneras, pero también podemos seguir estos pasos en general para definir bien un personaje. Hay que dar las características básicas. Comenzar por definir las características como el nombre, la edad, género, nacionalidad, lo básico para identificar. La historia del personaje, que ya esto es algo que está instaurado, tiene que haber una historia interesante, una historia que nos enganche. Definir la historia del personaje, su trasfondo, personalidad, motivaciones, objetivos, entre otros. Esto ayuda a crear un personaje más completo y con mayor profundidad, lo cual fomenta la inmersión en el videojuego. Y una vez que ya tenemos todo eso, prácticamente ya va saliendo lo que es la apariencia física. Ya podemos definir la apariencia física del personaje. Altura, peso, color de cabello, todo lo que define físicamente al personaje. El estilo de ropa, la armadura, la habilidad y los poderes, lo que ya va haciendo único y atractivo al personaje, las relaciones con otros personajes, que pueden ser amistades, o los enemigos, o cualquier otra relación significativa. La progresión o evolución del personaje, cómo el personaje va a evolucionar a través del juego, cómo va a ir cambiando su personalidad, sus habilidades, el estilo del juego, cómo el personaje se integra en el juego, si es un personaje jugable o no, si interactúa con otros personajes, sus objetivos. Y ahí ya tenemos el diseño visual del personaje. Bueno, aquí les compartía el concept art de Sonic, que al principio se llamaba Mr. Little Nose. Este es un sketch rápido. Y fíjense cómo fue evolucionando y cómo algunos, por ejemplo la banda de Sonic o Sonic con Madonna, no fueron conceptos que se implementaron, fueron descartados. ¿Sí? Los otros fueron los conceptos que sí se implementaron en el videojuego. Y todo esto fue pensando en toda esta característica hasta llegar al concept art o al diseño visual del personaje. Y lo mismo se hace para el antagonista y los demás personajes del videojuego. ¿Sí? Bueno, otra imagen más de la evolución de Sonic. Bueno, también tenemos el diseño de niveles. El diseñar los niveles es una tarea crítica, ya que afecta en gran medida la experiencia del jugador.
Algunos pasos para diseñar los niveles es establecer la visión del nivel. Empezamos por eso. ¿Cómo se va a ver el nivel? Incluyendo el tema, el ambiente, el tono general, cómo encaja este nivel en el videojuego. Hay que definir los objetivos de nivel. Se pueden incluir misiones, objetivos secundarios o solamente llegar al final del nivel. Pero hay que asegurarse siempre de que los objetivos sean claros y factibles. Una buena idea es crear un mapa del nivel, incluyendo la disposición de los elementos clave del nivel como plataforma, obstáculos, enemigos, el ambiente. Esto ayuda a que visualice todo su entorno el jugador. Diseñar la progresión del nivel, es decir, a medida que vamos avanzando, cómo va aumentando la dificultad. Y tiene que haber una curva de dificultad que permita al jugador mejorar sus habilidades, pero también mantenerlo enganchado. No aburrirlo, y no exigirlo demasiado, no provocar la ansiedad que haga que abandone el juego, sino mantenerlo en ese estado de flow, en ese estado de que está enganchado y que sabe que tiene los recursos para poder superar los obstáculos que se le plantean. Probar el nivel. Una vez que ya tenemos el borrador del nivel, hay que probarlo. Hay que experimentar con el nivel, hay que ver si necesita un ajuste o no. Y esto, como le decíamos, lo podemos hacer con cartulina, con objetos físicos, o también ya hoy en día hacer alguna prueba con un motor de videojuego. Ajustar el nivel, claro, una vez que tenemos la información de cómo ha salido la prueba, hay que ver si modificamos los obstáculos, los enemigos, la disposición, etc. Y le vamos añadiendo más detalles para hacerlo visualmente más atractivo, los sonidos, la ambientación, si tiene neblina, no tiene, etc. Por ejemplo, un mapa de nivel de un videojuego, que tenemos acá una base con un helicóptero y bueno, y toda una serie de interacciones. Acá estamos entrando en la parte esta que requiere planificación, tiempo, probar, ajustar, volver, o sea, también una etapa iterativa. Y todo esto nos lleva a lo que es el documento de concepto del videojuego. Para escribir este documento, este artefacto de comunicación, de interacción con las otras partes del equipo, hay que tener en cuenta que debe tener todas estas cosas, el documento de video, de concepto. Este es uno de los documentos. El documento del concepto de videojuego, que es el documento inicial. Tiene que tener un resumen ejecutivo. 2 o 4 hojas. Máximo 4 hojas, que es un resumen conciso, pero bien explícito, que describe la idea principal del juego en pocas palabras. Está dirigido a los ejecutivos. Tiene que dar una idea general del juego y hacer que el lector se interese por seguir leyendo. ¿Sí? Y después viene, sí, la descripción del juego. A continuación proporcionamos una descripción más detallada del juego, incluyendo cuál es la premisa, el objetivo, la mecánica, el género, la historia, un esquema del juego, quizá un resumen visual del flujo del juego, con algunos niveles, el personaje, las mecánicas, todo eso. Los personajes. Hay que describir sobre todo al personaje principal, sus habilidades, su apariencia. Y claro, el personaje principal y los enemigos también, porque no va a estar solo. ¿Cómo va a ser interesante esto? Porque va a tener que enfrentarse a algo. O capaz que sea un juego donde solamente el personaje principal que tiene que ir resolviendo un rompecabezas. Bueno, cada videojuego se va a ir ajustando, pero tiene que haber una descripción de personaje. Las mecánicas del juego, detalle de cómo se desarrolla el juego, cuáles son los movimientos o las habilidades que nos van a permitir interactuar con el mundo del videojuego, cómo se va a progresar también y cómo se van haciendo más difíciles estas habilidades. Llegamos al diseño visual o concept art. El estilo de animación, los gráficos, tienen que ser coherentes con la temática, con el personaje, con todo lo que ya venimos viendo. Una cosa que no debemos olvidar, estamos haciendo un videojuego que va a ser implementado en alguna plataforma, en algún tipo de computadora o de consola. Los requerimientos técnicos. Hay que detallar qué requerimientos técnicos mínimos necesita nuestro videojuego para poder funcionar. En base a eso, el equipo de desarrollo va a hacer todo su trabajo. ¿Sí? La monetización, la forma de comercializar el videojuego.
cómo va a ser el modelo de negocios, que bueno, eso ya lo veremos más adelante. Conclusiones, un apartado de conclusiones, una sección de conclusiones donde se resuman los puntos principales de este concepto y expliquen por qué este juego es un producto viable, emocionante, que le va a gustar a los jugadores. Recuerden que con este documento tenemos que convencer a la gente que nos va a financiar o a la gente que va a desarrollar el videojuego, ¿sí? Esto va a ser la guía principal. Bueno, este es uno de los primeros, con este Game Concept Document, salimos a buscar la financiación, salimos a convencer a que alguien nos financie el desarrollo del proyecto. Para este documento hay que hacer una portada que incluya el título, el género, el autor, la fecha de creación del concepto y, si es posible, una imagen del juego o del personaje principal. Y luego se desarrolla el resto como se hizo. Bueno, tengamos en cuenta que, de acuerdo al tipo de juego, alguno va a tener enemigos, otro no va a tener enemigos, alguno va a tener, no sé, más colores, menos colores, etc. Esto se va a ir adaptando, no es que sea una sola estructura para todos los tipos de videojuegos, sino que hay tipos de videojuegos que van a usar todas estas características y quizá algunos no todas estas características. Bueno, con eso llegamos al final de esta clase, que fue bastante larga porque ya quiero que vayan pensando, vayan ideando sus videojuegos. Entonces, en esta semana lo que les voy a pedir, voy a habilitar un foro para que vayamos plasmando las ideas para el videojuego. Y ya para la otra semana ya vamos a ir avanzando con el documento de concepto. Esta semana, como siempre, después de la clase hay un cuestionario obligatorio de tarea de la clase y el foro donde vamos a ir. Si quieren pueden juntarse en grupos, van avisando ahí en el foro quiénes van a hacer grupos, si quieren hacerlo solo lo hacen solos, pero vayan pensando en una idea de un videojuego, porque vamos a ver, me gustaría que lleguemos hasta un prototipado, ¿qué les parece? Hasta hacer un prototipado del diseño de videojuego y obviamente hacer los documentos correspondientes. También para la asistencia va a haber, como siempre, el cuestionario de 2 preguntas fáciles acerca de los temas que hemos visto después del video, que ya, bueno, lo voy a subir en un rato. El cuestionario de asistencia ya va a estar disponible ahora nomás a las 19. Y el otro cuestionario obligatorio va a estar disponible mañana a la mañana, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Estoy viendo los mensajes, sí. Profe, ¿Sí? ¿en el foro vamos poniendo la idea o subimos el documento ese que dijo usted, que vamos haciendo bien? No, vayan poniendo la idea, si quieren vayan compartiendo alguna imagen. Vamos tranquilos, hay que ver un poco más de conceptos. Esto fue muy breve, muy resumido. En realidad tendríamos que leer más libros, pero bueno, también hay que ubicarnos que tenemos un tiempo y quiero que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas posibles para hacer un buen documento de diseño del videojuego. Vamos a empezar con el documento de concepto del juego, que es la idea y el concepto. Por ahora les pido que piensen. Quizá algunos ya tengan una idea clara, bien. Quizá otros tengan que pensarlo, tengan un poquito más de tiempo. No se preocupen que vamos a tener espacio para todos. Este documento no es Bueno, el trabajo final, ¿no? El trabajo final va a ser algo como un documento de diseño del juego completo. Este es como un documento preliminar. En la etapa de diseño hay varios tipos de documentos. Y este es el documento preliminar donde plasmamos la idea que se nos ocurrió, que se nos vino, la iluminación que se nos vino en algún momento, ya la plasmamos como una pequeña estructura definiendo el género, el personaje, las mecánicas del juego. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, voy a dejar de compartir esta pantalla.
Sí, la verdad, yo disfruto compartiendo estas cosas. Yo creo que, como todos ustedes, en algún momento tenemos estas ganas, este interés, esta cosa de querer hacer un videojuego, y estamos en distintas etapas. Los caniches justicieros, ¿por qué no? Es una idea que hay que desarrollar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, damos por terminada la clase. Bueno, viendo que no hay más preguntas, doy por finalizada la clase. Espero que tengan que termine muy bien esta jornada y nos vemos la semana que viene con otra clase más para seguir avanzando en este mundo que es tan rico, tan vasto, tan maravilloso y que nos va a deparar muchas, muchas sorpresas más. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes esta clase y nos vemos la próxima semana. Muy buena Nos persona vemos, que viene, profe. profe. Buena Que vaya clase. bien. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Luego, profe.